Vamos a continuar, hermanos, y hoy vamos a concluir el estudio del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. Agradezco mucho a Dios por 152 semanas de estudios donde hemos sido muy edificados a través del conocimiento de su palabra. Agradezco también a mis hermanos que nos han estado ayudando, los maestros que nos han estado enseñando también. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por los dones que Él ha puesto en ellos para poder compartirnos la verdad de Dios. Y hoy concluimos, hermanos, este catecismo y llegamos a la última pregunta. La última sección de este catecismo fue meditar en el modelo de oración que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, el modelo de oración, la que conocemos como el Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así. ¿Se da cuenta? Jesús dijo, vosotros pues, no se lo dijo a una sola persona, sino se lo dijo a sus discípulos, a los suyos, y les dijo, cuando ustedes oren, ustedes orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, y nos dio todo el modelo de oración, y al concluir el Padre Nuestro, concluye como lo hacemos nosotros, todo cristiano. Después de terminar una oración decimos amén. Presentamos nuestra oración en el nombre de Jesucristo porque Él es nuestro mediador, y concluimos con una palabra que la decimos en voz alta, firme y con certeza y con la mayor fe posible. Decimos amén. ¿Cuántas veces habremos dicho esa palabra, hermanos, amén, sin verdadero sentido, propósito o entendimiento en nuestro corazón? Yo creo que algunos de nosotros lo ha hecho por lo menos alguna vez. Pueden levantar su mano si usted reconoce que alguna vez dijo amén, nomás por costumbre, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos cometido. Pero por eso es importante, hermanos, aprender qué es lo que significa esa palabra. Y aunque ya hemos predicado acerca de este tema, hoy simplemente vamos a dar un repaso para no dejar esta pregunta fuera y tener la certeza de que desde la pregunta número 1 hasta la última lo estudiamos en la congregación, este catecismo. ¿Qué significa la palabra amén? Esto es importante que lo aprendamos o que hoy lo recordemos. La palabra amén tiene dos usos principales. La palabra amén tiene dos usos principales en la Biblia. Recuerden que a veces aparece al principio de una frase, como cuando Jesús dijo, de cierto os digo. La palabra en el hebreo, en el arameo, era amén. Amén, amén. Y que significa ciertísimamente, verdaderamente. Esto que voy a decir, así es. Amén, amén. Y tiene ese significado, cuando está al inicio de una frase, un significado de afirmación, de que lo que se va a decir a continuación es una verdad absoluta. Los evangelios la traducen del arameo al griego, diciendo amén, amén, lego soy. Así se dice en el griego. Qué bonito se oye, ¿verdad? Amén, amén, lego soy. De cierto os digo. De cierto os digo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, tenemos ese encuentro de Jesús con Nicodemo, ¿recuerdan? Con el fariseo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, amén, amén, lego soy. De cierto te digo. Esto es ciertísimo, es una verdad absoluta, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 34 Jesús le respondió, en el capítulo 8, verso 34, Jesús vuelve a usar esta palabra, amén, amén, lego soy. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces la palabra amén, cuando está al inicio de una frase, tiene ese significado de ciertísimamente
o verdaderamente o sin lugar a dudas. Pero tenemos un segundo uso de la palabra amén, que es cuando aparece al final de una oración, como es el caso del Padre Nuestro. Cuando el amén aparece al final de una oración, significa así sea o hágase así. Es una manera de resumir y de confirmar que todo lo que se ha pedido en esa oración, lo confirmamos, nos unimos a esa oración con un amén, así sea. Es una manera entonces de resumir y de confirmar la oración que se ha hecho. Eso es lo que llamamos como el amén petitorio, el amén que está al final de una petición, ¿verdad? Cuando hacemos peticiones rogativas, oramos y pedimos al Señor y al final decimos juntos amén. Aunque uno es el que ora, decimos amén, confirmando que estamos de acuerdo con esas peticiones. Ahora tenemos la definición del catequista. ¿Qué significa la palabra amén? Leámoslo todos juntos. Que el asunto es seguro y está fuera de toda duda, pues mi oración es escuchada por Dios mucho más ciertísimamente que lo que siento en mi corazón, a saber que sinceramente deseo lo mismo. El catequista nos dice que la palabra amén al final de una oración no es una palabra como para poder decir nosotros, ojalá y que esto que he pedido haya sido escuchado. Ojalá y que Dios responda. Tal vez no, dice que no. No es un deseo, no es un ojalá, es una declaración de certeza de que mi oración ha sido escuchada. Dice, más ciertísimamente, con más certeza de lo que yo siento en mi corazón. Jesús, hermanos, no pudo haber terminado el Padre Nuestro de una mejor manera, ¿verdad? ¿Cuál es la parte anterior a la palabra amén? ¿Recuerdan lo que vimos la semana pasada? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ¿verdad? Una doxología, una alabanza a Dios. Y entonces cerramos esta oración con un amén. Así sea. Así es. Jesús no lo cerró esta oración con un punto final, hermanos. Cristo usó la palabra amén al final de este modelo de oración para mostrarnos, hermanos, que esta palabra tiene mucha importancia y quizás más de la que nosotros pensamos. Así que, hermanos, esta sola palabra no es un tema menor. Como cristianos, hermanos, debemos saber el uso de esta palabra para no cometer ese error de, como lo confesamos ahorita, de decirla nomás porque sí o decirla sin ningún sentido. Jesús quiso que supiéramos la importancia de esta palabra y la puso ahí. Primera de Juan 5, 14 y 15, vamos a la escritura. La palabra amén nos da, entonces decimos, es una confirmación de certeza, de confianza, y así terminamos la oración. Dice el apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos en él. Primera de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto significa amén. Todas estas palabras que hace el apóstol Juan es lo que significa amén. Certeza de que hemos sido escuchados por Dios, certeza de que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y no solamente nos oye, hermanos, sino que lo vamos a tener aquello que hemos pedido. Pregunto, ¿amén? Amén. Hay un uso legítimo, ¿verdad?
amén. A la palabra de Dios, hermanos, podemos decir ordenadamente, amén. Podemos, entonces con el amén, hermanos, podemos firmar la oración como si el amén o como si la oración que se ha hecho fuera un acuerdo eterno. En la liturgia, en el culto de adoración y también en las oraciones privadas, hablamos con Dios, meditamos en Dios mientras oramos, recordamos sus promesas y terminamos nuestras oraciones, hermanos, pensando, creyendo que nuestra oración, hermanos, es algo tan real, tan legítimo, como si fuera un acuerdo legal. Y al final de ese acuerdo que hemos hecho en esa oración, nosotros firmamos con esta palabra, amén. Ponemos ese amén al final de la oración, hermanos, conscientes de con quién hemos estado hablando, con quién hemos estado en comunión, conscientes de que aquel al que oramos es poderoso y es sabio y puede darnos todas las cosas que le pedimos conforme a su voluntad. Eso es la palabra amén. Es estar conscientes de que la oración no tiene como base o como garantía mis sentimientos. ¿Escuchó? Por eso dice el catequista, ¿verdad? En la última parte que leíamos. Más ciertísimamente que lo que siento en mi corazón. Lo que creo, lo confieso con esta palabra, no lo que siento. Porque cuántas veces oramos, hermanos, y no estamos con los sentimientos a flor de piel, ¿verdad? A veces oramos tristes, a veces oramos llorando, a veces oramos con temores, a veces oramos, hermanos, fríos, a veces oramos, hermanos, angustiados, cargados, a veces oramos con mucha sin claridad en nuestros pensamientos y no nos sentimos del todo bien o no sentimos, ¿verdad?, tan espirituales. Nuestro corazón no está ardiendo en pasión en ese momento, pero tenemos una creencia, tenemos una certeza que va más allá de los sentimientos y hace que nuestra oración sea por fe. Más allá de lo que mi corazón siente. Y yo confirmo con la palabra amén. No se trata de cómo me siento. No se trata de cuánto mi conciencia me acusa, de cuánto el diablo me acusa, de cuánto el diablo me está. A veces oramos y tenemos aquí enseguida, ¿verdad? Una voz que está ahí, dale y dale y dale, trayéndonos a nuestra mente diferentes cosas. No se trata de eso, se trata de quién es nuestro Padre al que estamos orando, se trata de su voluntad, y si mi oración está en base a eso, yo puedo creer y puedo tener la confianza. Así es que, hermanos, la oración no tiene como garantía ni mis emociones, ni mis virtudes, ni qué tan bueno fui ese día. No, hermanos, nuestra oración está basada en quién es Dios. Y por eso podemos decir amén. Amén. Decimos amén como quien firma entonces un acuerdo donde Dios se compromete a amarnos y cuidarnos y donde nosotros nos comprometemos a depender de Él, donde nos comprometemos a servirle y donde nos comprometemos a darle la gloria a Dios. Porque eso es la oración. Ese es el contenido del Padre Nuestro. Peticiones, súplicas, ruegos por diferentes necesidades físicas y espirituales. Perdona nuestros pecados, danos el pan de cada día. Necesidades, súplicas, ruegos, ¿verdad? Y también una adoración a Dios, una doxología. Esa es nuestra parte, nuestro compromiso. Dependo de ti y te doy a ti la gloria. Amén. Amén. Y así firmamos entonces nuestras oraciones con la palabra amén. Recordemos, hermanos,
como el amén es algo que se encuentra en todas las escrituras, no solamente en la oración del Padre Nuestro. El amén se encuentra en el Antiguo Testamento y es usado como un acto de pacto y de ratificación pública y de compromiso corporativo. Deuteronomio, vamos a la escritura, Deuteronomio 27:15. Deuteronomio 27:15 y 16. Vamos a leer solamente esos dos versos. Y vea cómo se usa esta palabra y en qué contexto se usa. Aquí están los levitas pronunciando estas palabras al pueblo. Los levitas, los siervos de Dios, están anunciando estas palabras al pueblo. ¿Y cuáles son estas palabras? Maldito el hombre que hiciera escultura, imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiese en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a padre o a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Hermanos, y los levitas pronuncian 9 maldiciones más sobre aquellos que desobedecieran las leyes de Dios. Y todo el pueblo respondía a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, ¿cómo? Amén. Vemos, hermanos, entonces que el amén era una firma colectiva de un pueblo aceptando un contrato con Dios, que aceptaban las consecuencias de desobedecer la voluntad de Dios. Con un amén el pueblo decía, estoy de acuerdo y me comprometo a aceptar las consecuencias. El amén entonces, hermanos, no era un amén introvertido, es decir, no era un amén mental, un amén hacia adentro, ¿verdad? Así como que por dentro estoy diciendo amén. No, el amén, hermanos, es vocal, unánime y consciente. El amén bíblico siempre ha sido un amén vocal, unánime con el pueblo de Dios y consciente. Así es que nosotros nos damos cuenta a través de este ejemplo que el amén no era algo que se podía decir a la ligera. Decir amén es un acto de pacto, de comunión con Dios y de comunión con el resto del pueblo de Dios. Es como cuando en un matrimonio, imagínense usted una ceremonia civil de un matrimonio y están los novios frente al juez y entonces el juez pregunta, ¿aceptas a esta persona como tu cónyuge? Y la mujer se queda callada. Y luego, ¿no respondes, mujer? Ah, es que lo estoy diciendo por adentro. Mi esposo sabe cuánto lo amo. ¿Aceptas o no aceptas? ¿Qué se requiere? Una respuesta vocal, consciente, hermanos, ¿verdad? Para hacer testimonio, hermanos. Imaginen eso. O imaginen que la mujer responde, ¿aceptas a este hombre como tu esposo? Y la mujer responde, pues, más o menos. ¿Aceptas como tu esposo? Pues lo acepto, pero lo voy a aceptar, pero a ratos. No, ¿verdad? O ya veremos, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Se dice, sí acepto, con tu boca, aceptando la responsabilidad. Eso es lo que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, hermanos, a todo Israel como el pueblo de Dios, gritando al unísono, amén. Amén a la voluntad de Dios, amén a nuestra comunión con Dios, amén a la ley de Dios. Estamos de acuerdo con Dios, con sus términos. Desde el principio entonces vemos que esta palabra conlleva eso, compromiso, responsabilidad y escuche, consecuencias. Consecuencias. Romper un pacto, hermano, siempre tiene consecuencias.
consecuencias. Ellos se hacían responsables de cumplir lo que estaban afirmando. Así es que esa palabra no era así como un amén superficial, como decía en la predicación de este tema, el amén like, ¿verdad? El amén emocional, no es un amén emocional. Los amenes emocionales, hermanos, son un peligro. No vamos a decir solamente un error, son un peligro, porque decir amén tiene grandes consecuencias. Nehemías 8:6. Vamos a ver el amén en otro contexto. Nehemías 8:6. ¿Lo tiene? ¿Quién lo tiene? Al que lo encuentre lo puede leer en voz alta. El amén, ahora, ¿en dónde está? ¿En un contexto de qué? De adoración corporativa. El pueblo junto, reunido, adorando, uniéndose en adoración. Ahora, ¿estaba todo el pueblo adorando a Dios o estaba siendo dirigido por alguien? Bendijo entonces, ¿quién? Esdras a Jehová, Dios grande. Y el pueblo en silencio estaba escuchando lo que Esdras estaba diciendo, y al terminar Esdras dice, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo se unió a esa adoración. ¿De qué forma? Diciendo amén. Amén. Primera de Crónicas 16:36. Primera de Crónicas 16:36. Este es un salmo, hermanos, de acción de gracias de David. Puede leer toda, ahí está toda la descripción del salmo. De hecho, toda esta sección de este capítulo está como en 3 o 4 salmos. Pero solamente leamos el versículo 36 y dice, dígamelo, hermano. ¿Escuchó? El amén es la forma en que tomamos parte dentro de la adoración. Nos unimos a aquellos que están presidiendo en adoración a Dios. ¿Y de qué manera? Hablando o diciendo otras cosas, o sea, cada quien por su lado, el que está dirigiendo una cosa aquí y la iglesia diciendo otras cosas allá. No, ¿verdad? Escuchando con atención, y al terminar dice, todo el pueblo se unió a esa adoración con un amén. Así sea. Tenemos, hermanos, entonces también el uso del amén en el Nuevo Testamento. Y aquí, hermanos, ya no estamos considerando solamente al Israel del Antiguo Testamento, sino ahora vamos a ver aquí al pueblo del pacto, a la iglesia, en una participación activa en el culto de adoración y usando la palabra amén. Primera de Corintios 14:16. ¿Lo tiene, hermana, por favor? Okay. En la iglesia primitiva, hermanos, nosotros damos cuenta que aquí está, la iglesia primitiva estaba haciendo uso de esta palabra. Ahora, lo único que el apóstol está recomendando es que lo hagan de la manera correcta. Porque el amén, como decimos, tiene que ser de una manera consciente, de escuchar lo que se está diciendo, las cosas que se están diciendo de Dios, las verdades que se están diciendo de Dios, para poder decir,
Yo pongo mi firma en esto. Yo estoy de acuerdo con esto. Entonces, vemos nosotros ahí, hermanos, la participación activa de toda la iglesia, no solamente del líder en la adoración a Dios, y vemos cómo era una costumbre que cuando el que dirigía la oración y la alabanza terminaba, las acciones de gracias, toda la congregación respondía con un amén. Por eso sí es importante, dice el apóstol Pablo, poniendo orden en la iglesia, que lo que se haga en el culto de adoración sea algo entendible. Entendible. ¿Para qué? Para que la adoración sea corporativa, no individual. No individual. Porque el culto de adoración es una adoración corporativa. Nos unimos a Dios en el cuerpo de Cristo, en comunión con los demás. ¿Ok? ¿Tengo que decir amén después de la santa convocación, hermanos? En el culto del Señor. ¿Cómo iniciamos nuestra liturgia? La santa convocación. Así el Señor convoca a su pueblo, ¿verdad? Y hablamos la palabra de Dios. ¿Y qué es lo correcto? ¿Qué es lo que se espera de la iglesia? Un amén. Fuerte, claro, con convicción. Convencidos de que así Dios nos llama a guardar un día en la semana para entregárselo a Él en adoración. Convencidos, persuadidos de que eso es la palabra de Dios y que Dios nos está llamando a tener en este día comunión con nosotros, respondemos amén. Amén. Después de cada oración, hermanos, de la oración que hago yo después, una oración de invocación, o las oraciones que después se hacen, mi hermano Adán, oraciones de súplicas, de acciones de gracias, ¿es necesario decir amén? Sí. Pueblo de Dios, sí. Sí. Es nuestro deber. ¿Tengo que decir amén después de cada lectura bíblica? Sí, hermanos, sí. Un amén fuerte, entendido, con convicción, con fe de que eso es palabra de Dios. Palabra de Dios. Por eso a veces después de la lectura del Salmo, del Nuevo Testamento, culmino diciendo, esto es palabra de Dios, esperando la respuesta del pueblo de Dios para decir amén. Sí, hermanos, porque venimos aquí los domingos no para ser espectadores. Todos somos sacerdotes. No nomás los que estamos aquí. Todos aquí estamos como sacerdotes. Dios voltea y te ve a ti en este día como un sacerdote que ha venido a presentar sacrificios de alabanza a Dios. No eres un espectador. Ninguno de aquí es un espectador. Estamos aquí como un pueblo, como una familia, como una nación comprometida con Dios. ¿Ok? Sí, nos unimos a los ministros, a quienes nos presiden, porque ese es el orden que Dios ha establecido. Dios ha dado dones y ha colocado a algunos para guiarnos en este culto de adoración, pero todos ustedes y nosotros somos sacerdotes delante de nuestro Dios. Pablo dice entonces que en el culto el que oye debe poder decir amén con entendimiento, no con emociones, ni siquiera por costumbre. Decir un amén con emociones, hermano. A veces he escuchado decir amén a personas cuando es algo totalmente incorrecto, ¿verdad? Cuando estamos diciendo algo totalmente incorrecto. Y dice, amén. No va el amén ahí. No va el amén ahí. Sí, así sea. Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Sí, así sea. Amén. No es correcto eso, hermano. No es correcto.
¿eh? No es correcto. Los amenes tienen un momento para decirse y es en unidad a todos juntos, no en un momento emocional, sino en el momento correcto para afirmar nuestro compromiso y nuestra adoración a Dios, porque no es por costumbre ni por emoción. Este pasaje que consideramos ahorita de Corintios nos muestra también algo muy interesante, y es que el uso del amén en la iglesia de los Corintios nos muestra que el amén no era un asunto que se quedó en el Antiguo Testamento con los judíos. Los Corintios, la iglesia de Corinto, hermano, estaba compuesta por gentiles, personas que no tenían nada que ver con la cultura judía, y en el culto cristiano usaban el amén. Entonces, esta práctica del amén no es una práctica que se limita a los creyentes judíos. Los judíos sí, pues sí, la iglesia cristiana, los judía, ya tenían esa costumbre, ¿verdad?, de decir el amén en las sinagogas, pero nosotros ya vemos que eso trascendió y que continuó en las iglesias gentiles. Nuestro pasaje nos muestra entonces que el apóstol Pablo da por sentado el uso del amén congregacional también en las iglesias gentiles. En otras palabras, el amén congregacional en el Nuevo Testamento no es un simple hábito habitual judío, sino que tiene un peso y una aprobación apostólica y por tanto debe estar presente en el culto cristiano hasta el día de hoy. ¿En qué se fundamenta nuestra fe? ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Y quién puso como, después de Cristo, quiénes pusieron la doctrina? Los apóstoles. Y después de ello, nosotros estamos siendo edificados. Entonces, si tiene la autorización o la aprobación apostólica, quiere decir que nosotros debemos de crecer en esa práctica, en ese uso correcto del amén, y no dejarlo relegado y no quitarle su peso. Aquí está mal, aquí dice orden cuítico, es cúltico. La palabra es cúltico. Los padres de la iglesia testificaron después de los apóstoles que también el amén congregacional era una práctica en las iglesias. Justino Mártir dijo, este hombre fue uno de las personas más conocidos por hacer defensa de la fe cristiana en el segundo siglo. Dijo, después de que el obispo termina la oración de acción de gracias para recibir la Santa Cena, todo el pueblo responde diciendo, amén. Amén es una palabra que significa así sea. Juan Crisóstomo, siglo IV, en su predicación de 1 Corintios 14, dijo, cuando tú dices amén, lo estás diciendo con el corazón. La palabra amén es la ratificación de lo que se ha dicho y un asentamiento común en la congregación. Es la misma verdad, hermanos, presente a lo largo de los siglos. San Jerónimo, año 347 o al siglo V, 420, este hombre fue reconocido como el padre de la exégesis bíblica, un hombre muy docto, muy estudioso y conocido por ser el traductor de la Vulgata latina. Juan Jerónimo dijo en su comentario a la epístola de Gálatas, en las iglesias a los campesinos y los pobres, y para decirlo más verazmente, todo el pueblo común, al final de la lectura del profeta, del pastor, del obispo, al terminar de cantar los salmos, fíjese, al final de la lectura y al final de cantar los salmos, dice, resuena el amén congregacional, de modo que el cielo mismo, los mares y la tierra parecen retumbar con el fragor de esta palabra. Me gustaría haber visto eso, que impresionó tanto a este hombre ver la participación de la iglesia en el culto de adoración a Dios con esta simple palabra. La pregunta para nosotros es, ¿heredamos nosotros esta
palabra como una costumbre solamente? ¿O deberíamos de también de heredar la convicción de los primeros cristianos? ¿Qué demanda la fe? Perdón, ¿qué demanda el amén? Ya lo vimos, no voy a hablar todo, solamente me voy a enfocar en la tercera demanda, que es una fe expectante. Ya hablamos que demanda, el amén demanda entendimiento, tiene que ser algo racional, irreverente, demanda fervor. Y tercero, una fe expectante, confianza en el carácter del Padre. Un niño no le dice gracias a su padre antes de recibir el regalo si es que este niño antes tiene la certeza de que si su papá le dijo, te voy a traer en la tarde, te voy a traer el juguete que siempre quisiste, si el niño no tiene la certeza de que se lo va a traer, no le va a decir gracias. Pero si el niño conoce a su papá y si el papá le dijo, esta tarde te traigo el regalo que siempre me has pedido, el niño le va a decir gracias. Pero todavía no se lo ha dado, pero ya le puede decir gracias. ¿Por qué? Porque confía en su padre. Decimos amén, hermanos, porque confiamos en nuestro Padre Dios, en el carácter de Dios. Salmo 103, vamos a la escritura. Decimos amén, hermanos, como niños confiados en nuestro Padre. Salmo 103, verso 8. ¿Lo tienes, Samuel? ¿Puedes leer desde el 8 al 13, por favor? ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cómo es nuestro Padre? Tenemos un Padre misericordioso, un Padre clemente, un Padre que nos escucha, un Padre que no nos paga conforme a cómo nosotros nos comportamos. ¿Sí? Si Él nos da algo, es por lo que Él es y no por lo que nosotros somos y nosotros merecemos. Es por su misericordia, es por su clemencia que Él nos da. Que no está peleando con nosotros, que no está enojado con nosotros. Porque Él hizo, este Padre, ¿qué hizo? Él hizo alejar nuestras rebeliones y las echó lejos, así como está lejos el oriente del occidente. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así es que decimos amén porque conocemos el carácter de Dios, de nuestro Padre. Es la confianza que tenemos nosotros como sus hijos adoptados, que sabemos que tenemos un Padre fiel y podemos confiar en Él. ¿Qué significa la palabra amén? Dice el catequista, es creer y decir que el asunto es seguro y está fuera de toda duda, pues mi oración es escuchada por Dios mucho más ciertísimamente de lo que yo siento en mi corazón. Decimos amén porque estamos dirigiéndonos a nuestro Padre y no a un Dios malhumorado que va a rechazar nuestra devoción, que va a hacer un lado nuestras peticiones. No tenemos a un Dios tacaño, pedimos al Padre nuestro, al Dios que se reveló, como leyó Samuel ahorita, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Al Dios que nos invita a acercarnos a Él, como lo hace en Hebreos 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. Esa es la confianza que tenemos para poder decir amén. Amén. Bueno, ya culminamos, hermanos. Vamos a hacer un breve repaso. A ver, ¿de dónde empiezo? Hermana Lourdes. Cuando amén aparece al inicio de una frase en los evangelios, significa B. A ver, A, un deseo emocional. Ciertamente, verdaderamente, una conclusión opcional o una simple traducción judía. B, ciertísimamente, verdaderamente. A ver, Alejandra, cuando amén aparece al final de una oración, ¿significa que yo termino la oración? ¿Significa que estoy cansado? ¿Significa así sea o hágase así? ¿O significa fue una buena oración? Así es. Muy bien. Tercero, Samuel. Según el catecismo, en la pregunta 153 que leímos ahorita, decir amén implica esperar a ver qué pasa, seguir algo intenso con el corazón, sentir algo intenso en el corazón, creer que Dios escucha con certeza o cumplir una costumbre histórica. Creer que Dios escucha con certeza. Muy bien, Samuel. Deuteronomio 27, el pasaje que leímos ahorita, el amén del pueblo era, Yailin, una respuesta automática, un acto de pacto y compromiso público, una relación emocional, una reacción emocional, o solo era una palabra para los sacerdotes. Un acto de pacto y de compromiso público. Muy bien. Hermana Betty, según 1 Corintios 14, 16, el amén debe decirse con entendimiento, volumen fuerte, costumbre o con rapidez. ¿Con rapidez? Con entendimiento, muy bien. Entonces, no debe ser ni rápido, ni debe ser por costumbre. Número 6, Eli. El amén demanda una fe expectante. ¿Por qué? Porque Dios podría cambiar de opinión, porque no sabemos si Él escucha, porque pedimos a un Padre misericordioso y fiel, o porque Él es porque es parte del protocolo litúrgico. Pedimos, el amén demanda una fe expectante porque pedimos a un Padre misericordioso y fiel. Hermana Nelly, decir amén sin intención verdadera refleja tradición fiel, entusiasmo espiritual maduro, costumbre o emoción sin entendimiento o reverencia profunda. El amén sin intención verdadera, así es, refleja una costumbre o una emoción sin entendimiento. Muy bien, ¿qué me faltó por ahí atrás? Isaías, caso práctico. Los casos de estudio para el hermano, a los hermanos. A ver, lo puede leer, hermano, es que no alcanzo yo. Esta persona, cuando el pastor dijo esa verdad acerca de la ofrenda, se unió a la congregación y dijo amén. Eso es palabra de Dios. Las ofrendas deben de ser secretas, las ofrendas deben de ser de corazón. Y él dice amén, ¿verdad? Deben de ser, ¿cómo dice? Alegre, alegre. Y él dice amén, ¿verdad? Como que sí, es cierto, ese es nuestro deber de ofrendar con alegría. Y de manera secreta y voluntaria. Pero, ¿qué hace este hombre? No ofrenda, dice, al cabo es que como es secreta, nadie me va a ver y nadie va a saber. El amén que dijo, hermanos. ¿Cómo dice la pregunta?
¿Qué revela ese momento acerca de su amén? Ujú. Cuando tú dices sí, pero tu actuar es no, ¿cómo se le llama eso? Mentira, mientes. Tú firmas el contrato con tu amén, dices, sí, es mi deber, ¿verdad? Sí, dices sí, pero desobediencia, mientes, tu amén es falso, no es de corazón, entonces es falso. Muy bien. Hermano Edgar, caso práctico número 2. Del momento. Hubiera tomado otra actitud. Él dijo ciertísimamente. Cuando él dijo amén, dijo, cuando el pastor dijo, Señor, o está orando, no, estamos orando, Señor, ayúdanos a perdonar a quienes nos han ofendido. Y él dice, amén. O sea, yo también te pido, Dios, que me ayudes a perdonar a quien ha ofendido. Cuando él dice amén, está diciendo, yo también te pido eso, Dios. Pero cuando sale, él dice, no, hombre, a mí, yo ya no le vuelvo a hablar. Se da cuenta que fue como que una reacción nomás, ¿verdad? Terminó la oración, hay que decir amén, pero no lo hizo con verdadera convicción. Hubiera implicado, pues, otra actitud, ¿verdad? Un amén verdadero hubiera implicado otra actitud al final de la reunión. Caso número 3, a ver, Nubia. Ah, pues sí, ¿verdad? Se fija, y en la santa convocación hacemos así, este día es del Señor y decimos amén, pero ese amén se vuelve hipócrita cuando salimos de aquí y, y nos dedicamos a trabajar, a seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, bueno, déjame ver si hay otra. No, ya no. Más casos prácticos. Bueno, hermanos, hasta aquí la clase. La próxima semana iniciamos con una